Y ahora termina el presidente Petro este fin de semana exigiéndole a la Fuerza Armada colombiana que si el presidente Trump osara en atacar a Venezuela por su amenaza, por un lado, de elevar a $50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y por el otro lado, por la orden ejecutiva que firmó donde autoriza y le pide a las Fuerzas Armadas estadounidenses que ataquen fuera del territorio norteamericano a los carteles de la droga y enfocaron su tema con el cartel de Sinaloa, con el cartel... Con nosotros nada más y nada menos que Orlando Goncalves desde Bogotá, Colombia, nuestro consultor político de cabecera. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Oye, igual, mil disculpas acá que estábamos ajustando unas cosas. Orlando, comencemos una vez. Orlando Goncalves, para el que aún no lo conoce, es consultor político, estrategia electoral, y está en Bogotá, donde hoy amanecimos con la noticia de la muerte del ex candidato presidencial, Orlando. Así es. Lamentablemente falleció Miguel Uribe Turbay. Es el octavo candidato presidencial, en este caso era precandidato, pero el octavo que es asesinado en Colombia, en la historia, digamos, contemporánea. Él había sufrido hace 2 meses un atentado eh, que, dentro del cual recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, que fue el que lo terminó matando por el daño severo que le causó en, en el cerebro. Y lamentablemente en días pasados tuvo una hemorragia, según declara la Fundación Santa Fe, el hospital donde estaba, tuvo una hemorragia en el sistema nervioso que no pudo ser controlada y esto le puso fin a su vida lamentablemente. Entonces, Colombia amanece hoy conmocionada. Algunos, como tu servidor, siempre pensaron que era muy difícil, dado el daño que había hecho la bala por el recorrido que había hecho la bala dentro de la casa de Miguel. Siempre pensamos que era muy difícil que saliera de ese trance. Bueno, hoy culminó con su fallecimiento lamentablemente, lo cual es una triste noticia. Primero para su familia, por supuesto, sus hijos, su hijo y las hijas que él adoptó del primer matrimonio de la esposa. Segundo, perdón, para la democracia. Fue un atentado. Uno pudiera estar de acuerdo o no con las ideas de Miguel Uribe Turbay, pero en definitiva fue asesinado presuntamente por sus ideas. Eso es algo que también está en investigación eh, y pareciera ser que la investigación se va a enredar y a complicar porque fue asesinado una de las personas que estuvo involucrada en el hecho. Entonces va a ser difícil probablemente llegar a la conclusión de quién fue el autor intelectual de este atentado. Pero suponemos que fue por sus ideas y eso es un atentado terrible contra la democracia. La política se trata de ideas, se trata de exponerlas, de debatirlas y no hay derecho a que las balas silencien las ideas de alguien, aunque uno no esté de acuerdo con esa persona. Así que, ¿Cuál es la situación de la social, ahora mismo, social política en Colombia? Claro, es un poco prematuro para saber cuál va a ser la reacción de la gente con esto, pero en general, ¿cómo se estaba manejando la campaña, la pre-campaña electoral? bueno, a raíz del atentado, el Centro Democrático quedó un poco en shock y de hecho sus precandidatos, que son varios, bajaron mucho la intensidad de sus campañas, por un lado. Por el otro lado,
el protagonismo del presidente Petro en temas políticos comenzó a eclipsar el panorama, sumado al juicio del expresidente Álvaro Uribe, que culminó en días pasados con una sentencia de culpabilidad y con una sentencia de 12 años de cárcel, que por su edad tiene casa por cárcel. Bueno, estos dos hechos fundamentales, el juicio del expresidente Uribe y el protagonismo del presidente Gustavo Petro, han opacado esa pre-campaña, sumado al hecho de que se entró en vigencia una ley nueva que regula las encuestas, una ley absolutamente disparatada, que no se pueden publicar encuestas hasta hasta principios de diciembre, según esa ley, solo 3 meses antes de la elección presidencial. Entonces eso también pone un punto sobre la I en, bueno, no sabemos cuál es la condición de los precandidatos, quién está progresando o quién no. Había una campaña en la ciudad de Bogotá con algunas vallas donde se mostraba la fotografía de Miguel Uribe Turbay y frases alentadoras: Colombia está contigo, seguimos contigo, te apoyamos. Eh, Me imagino que alguien pensó que eso era una buena estrategia. Era una campaña muy personal porque no mencionaba al Centro Democrático por ningún lado. Era una campaña absolutamente individual. Alguien pensó que probablemente podría salir de ese trance y que eso sería el inicio de una campaña exitosísima. Pero bueno, es lo que hay. El resultado lamentable: murió, al igual que murió su madre, una familia que ha estado marcada por este drama. Su madre también murió por razones políticas, ahora el hijo muere por razones políticas. El ambiente está enrarecido, muy enrarecido, y creo que la situación, quizás podemos decir que están en shock y está todo medio paralizado. Sumado, reitero, a las polémicas del presidente Petro, que yo no sé si es una estrategia comunicacional de él de cooptar el espectro y de estar siempre a la vanguardia, lo cual lo llevó desde el día de la independencia, el 7 de agosto, a irse a Leticia, al sur del país, a la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, a reclamar la posesión del islote de Santa Rosa, que es un islote que se creó en el medio del río Orinoco, perdón, del río Amazonas, eh, en vez de ir a Boyacá, porque se celebra la independencia producto de la batalla de Boyacá. Y después de esa polémica que ha tenido el país en la discusión si Colombia realmente es la que le pertenece ese islote, Perú lo reclama y de hecho Perú lo ha ocupado, y la mayoría de las 3.000 personas que viven en el islote son peruanos, y lo que hay de infraestructura lo construyó el Estado peruano. Y esto destalla porque aprobaron una ley en Perú elevando el nivel administrativo de ese islote justamente para poder invertir más recursos, cuando el problema de fondo es que Colombia desde hace más de 20 años tiene monitoreado que el cauce del río se está desviando hacia Perú y el sedimento se está poniendo sobre el lado colombiano. Entonces, se calcula que en unos 5 o 6 años, Leticia, por ejemplo, el puerto de Leticia, que es lo que le da vida a ese departamento del sur colombiano, se quede sin puerto, porque el río se desvíe por completo. Y entonces, en más de 20 años, ningún gobierno ha hecho absolutamente nada
para dragar el río, para monitorear la corriente de agua, para ver cómo hacen, mientras que el lado peruano se ha ido ensanchando, el caudal se ha ido ensanchando. Así que bueno, eso es lo que hay. Y ahora termina el presidente Petro este fin de semana exigiéndole a la Fuerza Armada colombiana que si el presidente Trump osara en atacar a Venezuela por su amenaza, por un lado, de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y por el otro lado, por la orden ejecutiva que firmó donde autoriza y le pide a las Fuerzas Armadas estadounidenses que ataquen fuera del territorio norteamericano a los carteles de la droga y enfocaron su tema con el cartel de Sinaloa, con el cartel Nueva Generación de México y el cartel de los soles en Venezuela. Entonces, el presidente Petro le da la instrucción a la Fuerza Armada colombiana que defienda a Venezuela si es que Trump ataca, porque la Gran Colombia tiene que revivir. Entonces, eso es lo que hay. El presidente Petro cooptando el espectro. Me imagino que con la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, esto por unos días se enrarecerá. Quizás el presidente Petro baje un poco el perfil, pero me queda claro que su estrategia es tratar de estar todo el tiempo copando el escenario político. Claro, no muy diferente de la López Obrador, ¿no? Eh, digamos que es Ni de como una nueva Trump. forma. Sí, y de Trump, bueno, lo hacía Martinelli también acá. Así es. O sea, es una nueva forma de hacer política que tampoco está nueva, ¿no? Quería volver a lo del atentado, bueno, lo del resultado del atentado. Yo recuerdo cuánto le costó a México despegar de lo de Colosio. Y como podemos ver, Ecuador todavía vive las consecuencias de el asesinato del último candidato presidencial. Eh, si bien es cierto que Colombia ya ha vivido muchas veces y lamentablemente esto, digamos que es un retroceso muy grande en la confianza internacional en Colombia, ¿no? No solo en la confianza internacional, lo cual es preocupante. Me parece que en la confianza nacional, yo quisiera ver estudios que me determinen qué está sintiendo el pueblo colombiano hoy en día. Yo creo que esto puede ser un impacto importante. eh, no sé cómo, como dijimos al principio, es muy temprano, esto sucedió en la madrugada de hoy, de domingo para lunes, el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Hay que ver cómo va a reaccionar la población, más allá de cómo reaccionen los políticos. Los políticos, por supuesto, ya comenzaron a reaccionar, el Centro Democrático, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, algunos otros políticos ya han reaccionado, pero ¿qué sentimiento genera en la población esto? Me parece que es lo importante. Y sí, en efecto, tiene un impacto importante en la confianza internacional. El presidente Petro ha tenido algunos éxitos importantes en su gestión, pero la inversión extranjera en Colombia no ha sido uno de sus éxitos. Esta se ha mantenido muy por debajo de la expectativa y de hecho ha bajado en relación a otros años. Ha tenido éxitos en creación de empleo, ha tenido éxitos en el control y disminución de la inflación, ha tenido éxito sorprendentemente en el tema de delitos violentos, a pesar de este atentado, a pesar de que en ciudades grandes como Bogotá, como Medellín o como Cali hay una sensación de inseguridad. Cuando revisas las cifras totales, ha disminuido el tema de inseguridad. No mucho, pero ha disminuido. Entonces, ha tenido ciertos éxitos, pero internacionalmente no los ha tenido.
Y luego, estas cosas tan extrañas, no reconozco a Nicolás Maduro hasta que no me enseñe las actas, pero entonces ahora vamos a firmar un acuerdo, y firmaron un acuerdo para crear una zona binacional que involucra a varios departamentos de Colombia y varios estados de Venezuela. A este pronunciamiento el fin de semana diciéndole a la Fuerza Armada colombiana defiendan, hay que defender a Venezuela si es atacada por Trump. La verdad es que me parece que estas declaraciones no ayudan a la confianza internacional. Bien complicado, pienso, reitero, perdone la audiencia lo reiterativo, pero creo que el presidente Petro está en modo campaña electoral, tan simple como eso. Me preocupa. Me preocupa. Sabes que yo estaba viendo este fin de semana dos videos sobre Panamá. Uno hecho por un inversionista extranjero que vive aquí en Panamá y otro por uno que está en Estados Unidos. Y los dos son extremadamente optimistas con Panamá y dan una serie de razones, bastante sesudas algunas que yo ni siquiera había pensado. Pero los dos coinciden en algo y me llamó mucho la atención. Los dos hablaban de las elecciones en Colombia. Todos decían la posibilidad de búsqueda de refugio de capitales e incluso hasta de inversiones colombianas en Panamá. Y que Es según correcto. ellos ya estaba pasando. Es correcto, porque, digamos, voy a decir algo muy grotesco, pero en lo cual creo. No hay nada más cobarde que el capital. El capital, cuando no siente seguridad, o cuando los dueños del capital no sienten seguridad o prevén o no les gusta el gobierno que está, llevan sus capitales a zonas seguras. Está bien, eso es válido, eso es parte del sistema de hoy en día. Eh, la verdad del asunto es que la posibilidad de que un gobierno progresista vuelva a ganar la elección hoy día está planteada y es amplia la posibilidad porque la oposición al gobierno de Petro, primero, está muy fraccionada, muy dividida. Segundo, el gran líder aglutinador, que es el expresidente Uribe, está muy golpeado anímicamente y muy golpeado desde el punto de vista de opinión pública. A, a ver, eh, dos veces la fiscalía anterior, fiscal Barbosa, íntimo amigo, compañero de estudios del expresidente Duque, pidió dos veces la preclusión del caso y dos veces jueces elegidos al azar determinaron que había motivos para el juicio y que por lo tanto debía seguir. Lo negaron. Cuando se asigna a esta última juez, también por sorteo, uh, la defensa del presidente Uribe pidió que se cerrara la investigación porque no había nada. Y la jueza determinó que sí había. O sea, en tres instancias, a lo largo de 10 años, a lo largo, perdón, de los últimos 4 años, se pidió que se cerrara el juicio y tres jueces electos al azar determinaron que había suficiente material y motivos para seguir adelante con el juicio. El presidente está muy disminuido, el expresidente Uribe, en este momento. Luego, como reo, no, si bien está en casa por cárcel, no tiene por qué estar opinando ni estar tuiteando. Entonces ya le metieron un derecho de petición o una tutela. Yo no soy abogado, perdone la audiencia, pero le metieron una solicitud para que se cumpla la norma. Como reo no tiene derecho a teléfono, no tiene derecho a comunicaciones y no tiene derecho a visitas. Entonces, la acción política del expresidente Uribe, va a estar muy disminuida. Entonces, tienes una oposición fragmentada, el gran unificador de la oposición está muy dividido. Es posible entonces que sí,
el movimiento Pacto Histórico que respaldó al presidente Petro consiguen un candidato potable, tengan éxito. Y tengan éxito, entre otras cosas, y ese me parece que es la oposición, después de 3 años es que se ha dado cuenta que la Colombia profunda ha tenido impactos positivos de parte del gobierno del presidente Petro. Entonces hay agradecimiento porque alguien por primera vez en muchísimo tiempo volteó a mirar a la gente más desprotegida, a la gente más desvalida, a los más pobres, a los más humildes y los está asistiendo. Entonces, eso puede tener un resultado importante en términos electorales. Te reitero, si se consigue un candidato o una candidata potable que aglutine los votos de ese sector y arañe algunos votos del centro, es posible que un gobierno progresista vuelva a ganar la elección del año que viene. Y eso puede ser lo que estén viendo los capitales, porque ¿qué sucede? Cuando viene un segundo gobierno de la misma línea, generalmente es un gobierno un poco más radical, que toma medidas que pudieran afectar a los capitales. Entonces, estos huyen. Lo vemos en el caso de México. La presidenta Sheinbaum es, como se dice en términos populares, pisapacito, o sea, pasos de ballet, suavecito, pero cuando tú ves las acciones que ha tomado y lo que ha desarrollado, es mucho más radical que López Obrador. Eso es así, mi estimado Orlando. Oye, Orlando, lamentablemente se me acabó el tiempo. Íbamos a tratar otro tema, pero vamos a tener que dejarlo para después, que no creo que pase algo en la semana con Maduro. Así que, ¿me recuerdas, por favor, tus redes sociales para la ¿Sí? videocolumna de esta semana? En X o Twitter y en TikTok, Orlando Goncal, Instagram o Goncalves Consultor y la página web orlandogoncalves.net. Orlando, te mando un enorme abrazo hasta allá, hasta Bogotá, Colombia. Espero que estés muy bien, cuídate del frío y nada, estamos en contacto por cualquier cosa. Así es, así seguiremos en contacto. Un gran abrazo. Orlando Goncalves, consultor político electoral, estratega electoral con nosotros desde Bogotá, aquí en la mañana en Compu Radio. Vamos a la pausa y regresamos.